estemos siempre dispuestos con alegría a glorificar tu nombre y a servir los hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pensé que era Raúl que venía, ¿no? ¿Qué hace? Bien, hoy cortito porque tenemos, ustedes tienen capítulo. ¿Le das? Sí. Ahí bueno. Entonces, estábamos diciendo que cuando una persona no puede lograr ser, va a tratar de compensarlo con el tener. El tener va a ocupar el lugar, ¿no? Ser. ¿Y el parecer? El parecer fundamentalmente en algunos más que en otros. Por ejemplo, en un 5, ser va a ser tener conocimiento. Y en un 3, ser es parecer el mejor. En algunos más que en otros. Pero todo va a ser un tener, ¿no? En el 6 es tener protección, tener seguridad, ¿no? En el 7 es tener alegría lejos de cualquier esfuerzo. En el 8, ser es tener poder. Y en el 9, ser es no comprometerse. Ser es hiperadaptable, ¿no? Bueno, el tema del ser y el tener, ¿qué es? El ser, ¿no? Habíamos visto en la charla anterior que no toda la gente que está en un lugar constituye un pueblo, constituye una nación. ¿El 1 y el 2 que me lo perdí? Y el 1, ser, es tener todo bajo control, ordenado, ¿no? Es tener eso. Y el 2, ser, es que te reconozcan, que vos lo ayudaste mucho. Entonces él piensa que en realidad son 9 formas diferentes de buscar equivocadamente el amor, ¿no? Y acá hay un punto interesante, que es que todos tenemos la herida de amor terrible, de que necesitaríamos del amor de Dios, y el otro que uno no lo siente a eso. Uno no lo siente. Entonces hay que darse cuenta, especialmente en la amistad y fundamentalmente en la pareja, ¿no? Que ser pareja, ¿no? Es 2 heridos de amor que caminan juntos. Pero no se le puede exigir a la pareja el amor que solamente Dios puede dar, porque es quebrarla, es pedirle lo que no puede dar. Bueno, por eso es que el acompañamiento es muy lindo, ¿no? Y hay que ser compañero de tiro largo, ¿no? Sí. Entonces, vos tenés por ejemplo, en la historia hay mucha masa que no pudo llegar a ser pueblo. Claro. Que no pudo llegar a ser, ¿no? El ser es lo que la cosa es. Los griegos le decían la usía, ¿no? Lo que la cosa es, ¿no? Y claro, acá lo que la cosa es tiene que ver también cómo yo la designo, ¿no? ¿Qué nombre le pongo? ¿Cómo la denomino? Y ahí ya interviene un elemento que es de metafísica. Yo, ¿cómo voy a denominar a una realidad de conjunto, a un pueblo? Conlleva un criterio que es totalmente de orden metafísico, a los papeles concretos. Por ejemplo, un norteamericano dice: yo soy americano. Y uno le dice: discúlpame, pero vos no tenés nada que ver con un santiagueño amigo mío. Y uno dice: Santiago, es medio parecido a los mexicanos, ¿no? Los santiagueños, ¿no? Nosotros los mexicanos creo que le sacamos la mitad del territorio, ¿no? Entonces, digamos, hay un designio que va más allá de su propia frontera en la propia manera de autodesignarse. El tema, hay que ver si ese designio, que puede ser un designio acertado de orden cognitivo, ¿no? Es decir, pueden llegar a ser ellos, los dueños de América. Pero hay que ver si es el designio que Dios te dio. Ese es el intrigo. Porque muchas veces uno puede tener mucha fuerza y mucho poder, pero no estar en el plan de Dios. Por eso es que decíamos que el objetivo nuestro es llegar a ser lo que Dios quería que fuéramos, no llegar a ser lo que yo puedo, porque yo puedo ser un infeliz. Un infeliz. La cuestión es cuando toda una nación se cree algo que no es. Bueno, lo que pasa es que ahí está la característica, ¿no? Hay sujeto y hay objeto, ¿no?
en las personas, en las naciones. Por ejemplo, esto sería el correlativo que hay entre la individuación y en salir de masa y transformarme en pueblo de Dios. Hay quien ha sospechado, intentando, por ejemplo, volverse pueblo de Dios, casualmente hablando de Mar del Plata, intentando hacerse pueblo de Dios. Jung fue el jefe del departamento de enfermedades mentales del Tercer Reich, con un artículo acerca de que el Führer era el arquetipo del pueblo alemán y totalmente encantado. A los pocos meses el tipo se dio cuenta, me parece que hay algo que no está saliendo bien, y se refugió en un individualismo cultural para ser una especie de Borges de la espiritualidad, en donde yo voy a ser el asistente terapéutico perfecto para gente muy rica. Por eso me caso con una mina que tenga una espalda económica ideal y que me banque. Ahora, ¿qué tienen que ver ahí los pueblos, los pobres, los que se mueren de hambre? No sé. ¿No? Pero si querés una porcelana de Limoges, si querés a alguien sofisticado en espiritualidad, y Jung, y además todo lo que dice tiene razón. El arquetipo, todo el inconsciente colectivo, estamos de acuerdo en todo. El problema es que no hay una correlación con lo que es qué tengo que hacer yo en la masa y qué tengo que hacer yo con el prójimo. No hay ninguna correlación. Además es el elemento traumático ahí, ¿no? La relación con la judía que torturo, pero en el fondo estoy enamorado de ella, pero todos esos despelotes individuales, ¿no? Que vos decís, un tipo fascinante, pero a mí no me hubiera gustado. Me dijo una vez una amiga, que es muy inteligente, me dice, no me hubiera gustado ser la mina de este tipo. Ni una ni la otra, ni la de Guita ni la judía. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay un plan de Dios, hay una continuidad. No es que el tipo es un nabo en un punto, no, hay como en su relación con el prójimo hay una enseñanza. No solamente en el plano de las ideas. La característica del liberalismo, que intentó reemplazar a Dios por la razón, y con estas tres banderas que habíamos hablado la otra vez, libertad, igualdad y fraternidad, que en el fondo se aplicaron mal, porque desde lo teórico es muy fácil estar de acuerdo. El tema es bajarlo a la realidad, y las tres banderas fueron un desastre, veneno puro. Pero tipos que estaban podridos del rey agarraron y dijeron las tres banderas, sí, esto es lo que quiero, este es el medicamento ideal para mis males, ¿no? Entonces, el hombre concentrado en su propia individualidad y que no trasciende su individualidad, lo transpersonal es la billetera del prójimo, eso es lo único transpersonal. ¿Qué va a ser transpersonal más que el prójimo me conceda lo que me fortalece en mis propios intereses? Y ahí nace el liberalismo. Y nacen ciertas, en el liberalismo las ideas son más importantes que las realidades. Por eso hay un yo debo, o nosotros deberíamos, que es terriblemente destructivo, porque el tipo no ama lo que está. Ama lo que debería ser y no es. Entonces imagínate, no hay ser, no hay respeto al ser. ¿Entendés? Es lo que él tendría, tengo que ser. No hay ningún respeto al ser. No se lo ama. ¿Cómo va a cuidar algo que vos no amás? Entonces, a mí, cuando me traen la historia de un tipo como Jung, digo Jung, ¿no? Porque más o menos estamos todos al tanto. Bueno, ¿y a quién amó? Contame a quién amaste. Y contame cómo floreció ese jardín. No, mucha magia, sí. Mucho conocimiento, sí. Pero ¿para qué te sirve si no amaste a nadie? También Borges era un tipo extraordinario, pero no se lo bancaba ni el gato. María Kodama, por ahí, ¿no? Pero confieso que soy un infeliz, y bueno, ya ahí se complica. Bueno, entonces vamos a la cuestión esta de lo nominal. ¿Cómo nomino yo? Ahí hay sujeto y predicado. Hay sujeto y predicado. Generalmente lo que se predica, por ejemplo, si yo predico que vos tendrías que ser rubia y estar más delgada y estar más contenta a las 24 horas, es fácil predicar lo que debería el otro. Pero hay que empezar por quién, hay que empezar por el sujeto.
Viste que las frases, todas las realidades tienen sujeto y predicado. Por ejemplo, yo digo, el nenito va a la escuela. Sujeto, el nenito. Predicado, va a la escuela. Bueno, cuando un tipo no puede salir, no puede transformarse en pueblo de Dios, obviamente va a estar en el predicado. Y va a predicar por proyección. Las cosas que él carece, se las va a predicar. Entonces, si soy un 1, voy a predicar que se esfuercen y que sean ordenados. Si soy un 2, que nadie quiere a nadie, que nadie ayuda a nadie, que son desagradecidos. Si soy un 3, que nadie es rápido, que nadie es eficiente. Si soy un 4, es que son todos tan aburridos que no tienen creatividad. Si soy un 5, que son unos ignorantes. Si soy un 6, que son todos peligrosos. Si soy un 7, que qué cara de traste que tiene todo el mundo, yo no me explico cómo nadie es feliz. Si soy un 8, que hipócritas que son, que nadie dice realmente lo que quiere, como yo, que agarro y me impongo. Y si soy un 9, no sé muy bien, pero si me dejan tranquilo estoy contento. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros lo primero que tendríamos que saber para un camino personal individual es dónde estoy, quién, porque quién es en un lugar determinado, ser es ser en un espacio determinado. Yo pienso que soy un indo-ibero-americano. Indo porque tengo sangre india. Ibero porque acá o somos portugueses o somos españoles, como latino de Iberia, y americano. Nadie habla de eso. ¿Ves? Pero a mí me parece que Dios lo que quiso hacer, por lo menos del Río Grande para abajo, es esto, ¿no? Un ser, Una nueva raza. claro, que tenía 3 características, que más o menos, porque nadie me puede decir que no somos indo-iberoamericanos nosotros, ¿no? Entonces fíjate qué difícil es que cuando no tengo ni siquiera una designación metafísica que me contenga, ¿ah? Y las cosas que me tienen que contener me desprotegen. Por ejemplo, una cosa que a nosotros nos cuesta muchísimo explicarle a una persona educada e inculta es que mientras el Estado en Europa y en Estados Unidos, el Estado es lo que produjo las naciones, los Estados fueron productores y protectores de cultura y de nación. Acá el Estado como instrumento operativo se creó en contra del pueblo y en contra de la nación. Eso lo sabe Martín Fierro. Claro, del principio. De principio. Entonces, fíjate qué distinto. Entonces, ¿qué haces vos si vos aprendiste que el Estado es la madre que genera la nación? Y yo quiero ser una nación bárbara. Y digo, y evidentemente tengo un pueblo que es una porquería. ¿Ves? Y justifico todos mis fastidios y mis odios. No, es al revés. Es la nación la que crea un Estado. Y mucho más lo tenemos nosotros, que somos herederos de una España que 300 años antes de que Juan Sin Tierra hiciera su constitución, nosotros tenemos los fueros. Y en los fueros está el derecho real. Y hasta Carlos V, cuando el tipo... ¿Cómo los fueron? Para que me se olvidó la ley. Los fueros catalanes, los fueros vascos. Carlos V dijo, yo no juro nada a los fueros, ¿qué fueros? Y después no habían pasado 2 años y estaba recorriendo España jurando los fueros. Los fueros que hicieron que el Cid Campeador hiciera jurar en Santa Gadea al rey que no había... Y 2 veces lo hizo jurar. Sí, ¿Vale? sí. Eso es fuero. En el 800. Claro. Tenés razón. Entonces, Tenés razón. en el 1000. Sí. Entonces, Sin Tierra es en el 1100. la constitución inglesa Puede ser Y que el está fundamento de Santa Gaeda, que es tan impresionante. en el 1000. Entonces, ¿dónde está ahí la cultura? Sí, tenés razón. Eso es cultura, Sí. no es educación. Bueno, entonces esto ha conformado un inconsciente distinto. Por eso es que la angustia que nosotros tenemos en gran parte proviene de que se nos quiere poner un zapato que no calza, no tiene nada que ver con nosotros. Vean, yo les traje un ejemplo. Esto es el domingo que salió ahí
en La Nación, ¿no? Carta de los lectores. Mira, dice Sarmiento. Días atrás escribió un tipo que se llama Norberto Chiviló, ¿no? Y dice, días atrás leí la carta a los lectores que remitió la señora Dacharri Sánchez, presidenta de la Asociación Sarmientina, relacionada con dichos del ministro de Defensa uruguayo sobre Sarmiento, que calificó como agravio y tamaña ofensa, lo que había dicho el ministro, ¿no? Las palabras recordadas por el ministro, como dichas en su momento por Sarmiento, no resangre de gaucho que solamente sirve para abonar la tierra, fueron verdaderas, dice aquí. Y decir la verdad no es ofender ni agravar a nadie. Decía Artigas que con la verdad no ofendo ni temo. Y creo que ello es el centro de la cuestión. Porque la otra salta ofendida. Al recordar el ministro uruguayo estas palabras de Sarmiento, a nadie ofendió ni menos aún agravió. Lo que sí resulta una calamidad fueron las palabras de Sarmiento. Y malos las órdenes de Sarmiento, porque Sarmiento era militar también, ¿no? Es decir, no solamente fue una frase, sino que fue un hecho. Bueno, el problema es que si yo voy al colegio y me dicen, nene, vos tenés que ser como Sarmiento. Y yo empiezo a sentir que el instrumento operativo no me integra, no me hace un individuo que está participando de la historia de una masa que se transforma en pueblo. No va a cerrar nunca. Y mucho más cuando los representantes de la cultura, en este caso la señora que representa al centro sanmartiniano, No, Sarmientino. Sarmientino, perdón, ¿cómo se llama? La tipa dice que se ha ofendido porque el otro le dice la verdad. Bueno, eso es desconocer la historia. Este problema es nuestro, acá. ¿Y por qué es nuestro? Porque nosotros no colonizamos ni sometimos a ninguna nación, pero sí fuimos sometidos y colonizados, pero no por los indios araucanos que se escapaban de Chile con armamento inglés, que es cierto, ¿no? No tampoco por los abusivos españoles que eran re brutos, no. Nosotros realmente fuimos manipulados culturalmente para ser una colonia y una parte del Commonwealth, de una oficina más del Foreign Office, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? En consecuencia, no hay individuo que tenga posibilidad de hallar su individuación si no tiene un respeto mínimo por cuál es la historia del contexto y del lugar que ocupa. Por eso cuando yo conozco a una persona que más o menos tiene algún vuelo, automáticamente trato de ver cómo se siente. Y cuando el tipo toma partido, y me doy cuenta que en el mundo de las ideas anda bárbaro, pero te dice como Borges, acá estamos tan lejos de todo. Él estará lejos, que quería morir en Suiza. Yo estoy en mi casa. Entonces, ahí empiezo a darme cuenta de que yo tengo un aspecto que es como los árboles, que la rama va a llegar en la medida que yo tengo raíz. Pues si yo no tengo raíz, Cristo nace en Belén, no nace en cualquier lado, y yo nací acá. Y entonces tengo que ser la expresión de lo que pasa acá. Porque el ser individual, ¿cuántas veces pudiste ser vos mismo? Que sería el tema de la pregunta de hoy, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces te dejó tu compulsión y el ambiente en donde estabas poder ser vos mismo, expresarte como quien realmente sos en forma absolutamente libre? Muy pocas veces, muy pocas veces. Entonces, el primer paso de una persona que sepa, es que sepa ser él, no que sepa imitar a otro, que sepa ser otro, ¿no? Nos pasa a veces, pero yo, viste, que por la arquitectura, ¿no? Que vas a un barrio cerrado, y dices, mirá qué lindo, para la campiña inglesa. Pero qué bárbaro este club, no parece que estamos en la Argentina. Bueno, si yo educo para que el otro imite lo que no es, ¿cómo voy a pretender que florezca? No, de último el tipo se va a transformar en una imitación plástica. Y las flores de plástico no dan fruto, no dan fruto. Por eso es que decíamos, ¿no? O queríamos decir, que el conocimiento verdadero
más esotérico, más profundo, más sabio. Es aquel que permite darnos cuenta de lo que es más obvio. Ese es el examen. Y ahí hay que fijarse en los humildes. El humilde, nuestro pueblo humilde, confía más en los hechos que en las ideas. Entonces, cuando vos hablas con la gente de nuestro pueblo, de nuestra nación, lo que nos enseña es mucho, porque te enseña la realidad, no te enseña la idea de lo que debería ser. No, eso lo hace el tilín. Entonces, querer ser yo implica que también yo voy a acompañar a mi pueblo cuando mi pueblo quiere ser él. ¿Ven? Entonces ahí se produce esta cuestión indo-iberoamericana, que es una cuestión de naturaleza metafísica, donde yo predico, pero antes de predicar, porque todos predicamos la idea que tenemos de lo que nos haría bien, qué sé yo, ¿no? Pero antes de predicar, voy a tener en cuenta el sujeto. El sujeto. ¿Quién? Ese es la persona divina. Decía Gurdjieff que una cosa era el recuerdo de sí y otra cosa la observación de sí. ¿Viste? Y que no se pueden hacer simultáneamente. ¿Por qué? Porque en el recuerdo de sí es el ser. Yo tengo que recordar quién corno soy. ¿Ven? Entonces primero es quién. Y después vamos a predicar. Que vaya a la escuela, que no va a la escuela, que el predicado, ¿no? Y tengo que tener mucho cuidado en la denominación, porque yo cuando estoy designando le estoy dando destino a las cosas. Y hay algo maravilloso, cuando vos le designás a una persona lo que está en el destino de su ser, la persona siente una gran alegría, experimenta una gran libertad, ¿no? Porque la cosa está en la realidad, no es que vos tenés un artilugio intelectual brillante y los hipnotizás porque son unos pavotes. No, vos le decís lo que todo el mundo se da cuenta, nada más que con la palabra yo me doy más cuenta de lo que ya me daba cuenta. Entonces hay una gran polenta y hay una gran libertad. Bueno, había una cosita, ¿no? que iba a mencionar, ¿no? Que era de lo que es la educación clásica, ¿no? Viste que se habla mucho de metafísica como un invento de Occidente. Bueno, nosotros lo que sabemos es que toda religión está formada por 4 grandes partes que son coincidentes con los 4 puntos cardinales que tiene el inconsciente, ¿no? Es decir, toda religión tiene un deseo llevado al plano ya de lo sacro, ¿no? Es decir, divinizamos el aspecto más intenso del deseo. Eso tiene el equivalente que es la oración. ¿Qué rezo? ¿Qué deseo? ¿Qué pido? Y tiene también una indicación muy linda. Dicen que la felicidad es cuando vos podés desear sin miedo a ser lastimado. Cuando una persona puede desear sin miedo a ser lastimada, muy feliz. Eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Bueno, entonces está, bueno, interpretado de forma sajona y mal traducido en un libro de autoayuda con algunos que hicieron un curso, dice, la espontaneidad es un índice de que la persona te está hablando de su ser. Minga, también un actor puede llegar a tener, también hay careteo en el hiperespontáneo. Sí, claro, no es como funciona, es si la cosa es o no es. Por eso decía Aristóteles, en relación al ser, a la usía, decía, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Ahí se está refiriendo del ser, de lo que nosotros estamos queriendo conquistar. Como individuo dentro de un pueblo. Como individuo dentro de un pueblo. Y nada de hacer como hizo Jung, de que cuando la cosa se le volvió un poquito nazi y el tipo no era tonto y midió la cantidad de balas que tenía de un lado y la bala que había del otro y dijo, sanamos, me voy a jugar la individual culta, ¿entendés?
¿entendés? Para que todos digan, ¿cómo sabe este hombre? No, yo formo parte de un pueblo y tengo una historia de amor. Y el cristianismo es el racismo, y eso en conjunto. Y los carismas vienen cuando vos comulgás. Vos tenés que contame Ahora, con qué comulgás. Con respecto a esto, a mí lo que me viene es que es muy fácil simular, ¿no? Es muy fácil simular y hacer de cuenta que soy otro. Sí. Y es muy difícil hacerse cargo de lo que uno es. Bueno, por eso hay que aprovechar de los estados donde uno esté Porque inseguro. uno va haciendo un compromiso con eso, ¿no? En el caso de lo que tú estás diciendo. Claro. Y bueno, ahí está la cuestión, es más cómodo ponerse el poncho de otro, Imitar. que ya está hecho, que el mío, que lo tengo que hacer y lo tengo que revisar y me tengo que jugar por ese poncho, ¿no? Una cosa así. Sí. Claro, claro. Por eso hay que tener en cuenta de cómo es, viste que en la charla pasada habíamos dicho que la Argentina nace en el siglo pasado, en el 72. siglo XX, porque a principios del siglo XX hay más extranjeros que argentinos. De los extranjeros que quedan, la verdadera aristocracia, la que acompañó a San Martín a liberar pueblos y a no esclavizar a nadie, estaba destruida económicamente, lleno de heridas. Tengo nombre, por ejemplo, don Mariano Necochea, cuando llegó a la casa, las hijas no lo reconocieron por las heridas de guerra y el tipo le dio mucha vergüenza y se fue. Murió en Perú, ¿no? Es decir, los granaderos que quedaron vivos, cuando llegaron a Buenos Aires al mando de un aguatero que era paraguayo, que era Bogado, dieron una vuelta alrededor de la Plaza de Mayo de la Victoria y lo llevaron preso por disturbio. Entonces, eso era la aristocracia y la oligarquía estaba cada vez creciente. Hubo un mantenimiento de esa oligarquía que quería ser aristocrática, ¿no? Hasta Roca, donde en la oligarquía argentina también es la que te hace Palermo, que es donde va todo el mundo, te hace con la escuela de Sarmiento, pero era pública, te la hace, está Claro, bien. eso, por eso hay que reconocer esa parte. Algunos cuando hablamos hospitales. mal de Sarmiento hay que reconocerle, No, no hay que quitarle. no, estos son los sarmientistas. Está bien, ya sé. Pero no hay que quitarle el mérito, porque si no, Todas las cosas tienen un aspecto bueno que hay que tomar y un aspecto malo que hay que desechar. Por eso estamos hablando de eso. Bueno, entonces, vos tenías eso que fue lo que fue la oligarquía argentina. Después tenés otro gran periodo donde empieza la burguesía nacional, que es el inmigrante que hace plata, generalmente el ingenieri, ¿no? El tipo que le entra a ir bien, y forman una burguesía nacional que es propietaria. Es decir, en la burguesía nacional en el tenés... 30 más o menos empieza. Claro, claro, y llega hasta el 70 y pico, ¿no? Y tiene auge en el 46, empieza el 42, Sí, 43, sí. empieza el gran auge, Sí, casi. que los ingleses no lo permitían antes, y trataban de Exacto, sabotear. exacto. Bueno, de ahí vienen las grandes fortunas de los tipos que llegaron con una mano atrás, adelante, los Macri, en fin, hay una cantidad de tipos, ¿no? Pero son propietarios. Y ahora lo que vino, en la década del 90, con el neoliberalismo, es el burócrata tecnócrata que es el administrador de la empresa multinacional y que él es transideológico, Claro. porque puede comerciar con los comunistas, puede comerciar si es negocio, y lo político se vuelve lo fenicio. Estamos en esta etapa, en donde hay una cantidad de gente que no son dueños, que ganan unos sueldos bárbaros, que están contratados por empresas que él mismo no conoce y te lo dice cuando se quiebra, ¿no? Especialmente cuando lo echan. No sé bien quién manejaba esta empresa. ¿Ven? Bueno, ese da otro perfil. En medio de ese contexto yo tengo un pueblo. Y en medio de ese contexto tengo que saber quién soy. Pero quién soy en función a mi prójimo. Porque es ahí donde va a estar la garantía de seriedad de si yo estoy interpretando correctamente la voluntad de Dios en mi propia vida y por lo tanto siendo muy feliz, o yo me estoy drogando o estoy tratando de imitar
algo que puede estar muy extraordinariamente bien, pero que no soy. Es decir, yo estoy convencido que cuando Sarmiento, ¿no? Esta semana me llamó una prima que es Sarmiento y Zavalla. Bueno, yo estoy convencido de que Sarmiento, cuando decía traiga profesoras rubias y muy lindas, ¿no? El tipo quería, nosotros debemos ser como, con gorriones, nosotros debemos ser como, ¿no? Pero más allá de Pero eso, una barbaridad. más allá de eso, gracias a ese tipo de medidas, Sí. nosotros podemos diferenciarnos en cuanto a la cuestión educativa. Esto hay que reconocerlo, ¿eh? Al más malo hay que reconocerle la mejor parte. No, lo educativo, no te quepa la menor duda, el problema es lo oculto. El problema acá es lo oculto. Es decir, si vos recorres América... Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, ¿eh? No lo oculto. La educación es importante. Mirá, mientras no me tape lo oculto, sí. El problema es que hay una educación de antivalores. Que la conclusión es que vos odies el lugar donde te tocó vivir, ¿no? Y entonces está el monumento a Echeverría, o no sé quién es, que dice que está acá enfrente del círculo militar, cuando salís de Florida, de la calle Florida, ¿no? Grande, sí. que dice las personas ilustres no se vinculan a su territorio natal, son universales, qué sé yo. No, lo que le molesta es ser argentino, ¿entendés? Como Rivadavia, que el tipo quería ser inglés, o como Juan Alemán, que el tipo era suizo, ciudadano suizo. Nosotros estábamos en guerra contra Inglaterra y teníamos un ministro de Economía era suizo. Entonces hay algo que no cierra. Bueno, entonces, primero, antes de ponerme a trabajar, tengo que sacralizar el deseo de percibir, porque el ser se percibe, no se lo analiza, no se lo deduce, ¿no? Sino que se lo percibe, el ser. Y el ser está detrás del eneagrama. El ser no está en ningún lugar en el eneagrama. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El ser no es el mecanismo de defensa del eneagrama. A mí vos me traes una persona que yo ni conozco y uno parece un brujo de todo lo que le puede leer, pero yo estoy leyendo su mecanismo de defensa. Le estoy haciendo trampa, es un truco, como decía González Quevedo. Es truco, porque es mecánico y el tipo es lo que está detrás de lo mecánico. ¿Ves? El ser. El ser. Sí. El ser. Entonces primero el ser y después ver qué es lo que predico y cómo lo predico. Que eso es bien metafísico. La metafísica nace, yo creo, en Grecia. Y nace del diálogo que todavía no se termina entre Zeus y Zoroastro persa. Además de Egipto. Participan 3 culturas. Pero vos me decís, un griego es occidental, más o menos, ¿viste? Y es oriental, más o menos también. Y egipcio, no, y van a estudiar a Egipto. Ahí es donde se arma la metafísica. Ahí se arma la noción de metafísica. Porque para los griegos había 3 clases de ciudadanos, ¿sabes? Estaban los vivos, los muertos y los navegantes. Que no se sabía si estaban vivos y muertos. Entonces, en esa incógnita es donde yo desarrollo la metafísica. Porque lo que percibí es metafísico. Porque está más allá de lo físico. No la metafísica esta que habla, ¿cómo se llama? Que es nada más que autoprogramación. No, la metafísica estamos hablando de real, ¿no? Bueno, entonces decíamos que había una parte que era la oración. El desear. ¿Qué libertad tengo para desear? ¿No? Y hay otra parte que es la moral, que le pone un límite al deseo, ¿no? Por ejemplo, yo me gusta mucho la mina, quiero tener 100 minas. Entonces aparece la moral y dice, bueno, pero va a tener que elegir. Bueno, o sea que entre el deseo libre y la necesidad de producir una cultura que limite sanamente el tema, venía lo moral. Las costumbres morales tenían que ser para felicidad,
y para salud del ser que estaba inmerso en la masa del pueblo. Eso tenía que ser moral. Eso tenía que ser moral. Entonces imagínate cómo haces pelota a una persona cuando la haces tener costumbre. Por ejemplo, muy gracioso, los argentinos, hasta el día de hoy, ¿no? Íbamos a laburar de traje en enero. Sí, sí. Y resulta que los ingleses, cuando se iban al trópico, andaban con pantalones cortos. Pero no, nosotros todavía la Navidad es que nieva, ¿viste? ¿Ves? Entonces, ¿el ser dónde está? Hecho pedazos, ahí metido ahí adentro. Porque dice, sentí con sinceridad el nacimiento del niñito Jesús, y hacemos el arbolito de Navidad, y va a venir Papá Noel, y ahí el niñito Jesús no figura ni a placer. ¿Ves? Yo creo que es clave. Y que lo tenga Claro. yo, vaya, pero conozco, está más cerca de Papá Noel que del niñito Dios, ¿no? Bueno, entonces está lo moral, que le pone freno a la oración, que vendría a ser el deseo. Y arriba está el dogma. ¿Dogma qué es? Identidad, nada más que identidad. La gente cuando dice, ay no, pero el dogma y que... No, el dogma es lo que define si vos pertenecés, por ejemplo, a la tradición cristiana romana. Y hay dogmas, que no son tantos, son 5. Y punto. Y si no son de otra tradición, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. ¿Cuáles son los 5? El perdón de los pecados, La resurrección de la carne. la virginidad de María. El credo. El credo. Claro, entonces vos estás de acuerdo con esos dogmas, sos católica, apostólica y romana. No estás de acuerdo, está muy bien, pero no sos católica, apostólica y romana. De la misma manera que en la casa de uno comen fideos los domingos al mediodía. Y si no, no son García, son Pérez. Que comen asado. O sea que dogma es identidad. Dogma es identidad. Y fíjate vos que las personas que fueron más corajudas en el dogma fueron las más flexibles. Estábamos abajo con vos, ¿viste? No, con vos. Y yo te contaba lo del padre. Claro. Benítez. No, lo del padre Torres. Torres no, Diego de Torres y Villarreal no, ¿cómo se llama? San Roque. San Roque. San Roque Benítez, por eso te digo. No, San Roque González. Ah, San Roque González. San Roque González, mártir, jesuita, paraguayo. Cuando al tipo lo matan en una guerra de brujos guaraníes, lo queman vivo. Y el corazón no se quemó. Y yo ese corazón estuvo mucho tiempo acá, en la capilla de abajo. Y yo lo conocí cuando era muy chico en la selva, en el Chaco paraguayo. ¿A quién conociste? ¿Al corazón? o Al corazón. Sí. Porque murió hace mucho. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, el tema es que cuando él muere un cacique, junto con él, que era su mejor amigo. Eran amigos hace 12 años. El cacique no estaba bautizado. Porque el cacique estaba tan contento con todo lo que le predicaba San Roque González, que él quería hacerse cristiano. Él y sus 6 mujeres. Y San Roque González, siendo un dogmático absoluto, dijo: este hombre es de una pureza que me recuerda a la pureza que ardió ante nuestros primeros padres. Entonces yo voy a esperar a ver quién es el que él más ama y de quién es más amado, y ahí lo bautizo. Cuando se dé naturalmente la monogamia, yo lo bautizo. ¿Ves? Eso es dogma. Eso es dogma. Hay una identidad, y yo lo respeto a él, que no la tiene. Claro, porque muchas veces se confunde el dogma con imposición Y de bueno, una idea, ¿no? Es que claro, porque ese es el dogma del liberalismo. El liberalismo son oferta y demanda, y contrato social, y dale con el contrato, y dale con el contrato. ¿Por qué? Porque no le interesa el ser, sino cómo funciona. Entonces vos decís, cumple con el Código Civil, con el Código Penal, no ha cometido ningún delito. Sí, pero por eso no es feliz. Yo no conozco a nadie que diga, padre, soy muy feliz porque cumplo con el Código Civil y con el Código Penal. No, ahí eso no tiene que ver con el ser. Bueno,
Entonces, y hay un cuarto elemento, o sea que estaría oración, moral, dogma y sacrificio. El sacrificio es lo que el dolor que todos vivimos tiene que tener sentido. Lo más lindo es que en el cristianismo el sacrificio es incruento, pero todas las religiones han tenido sacrificio. No, nosotros es cruento, nosotros porque lo hacemos en la misa todos los domingos. Y es incruento. Claro. Está bien, tenés razón. No te están arrancando el corazón y te lo tiran por las pirámides, Está bien. ni tampoco te están metiendo en una empresa donde forma parte el sacrificio, por ejemplo, de la ineficiencia, donde te queremos mucho, fulano, y esta empresa está muy agradecida, casualmente te hemos hecho una virome de oro, pero ¿sabés qué pasa? Encontramos un servicio más eficiente, no es nada personal. La crueldad con la cual las grandes empresas degüellan y tiran, una vez exprimidas a las personas, es un ritual. Porque es un ritual que hasta se estudia. No cualquiera echa 60 tipos de una fábrica sin necesidad, de un plumazo. No, el tipo que lo hace hizo un curso para hacerlo. Decime si ahí no hay sacrificio. Ingeniería empresarial, qué sé yo. Claro. Y son los grandes secretos. ¿Cómo hacer eficiente esto? Y se acabó. Bueno, nosotros no estamos en esa. Y no podemos estar. Por más educadas que sean las personas que la han implementado y por más iniciadas que estén en sus conocimientos científicos. No. Nosotros lo que buscamos es el ser. Yo he visto a veces, y he sentido vergüenza de mi educación falluta, ver una pareja de cartoneros felices durmiendo, protegiéndose del agua en la calle. Y yo he dicho, ¿yo fui educado para ser feliz a este nivel? No. Entonces a mí no me vengan a hablar de pareja y de esas cosas si no hay el examen de la heladera vacía. Porque acá, cuando vino la heladera vacía en el 2000, las separaciones se fueron. Vos hacés el diagrama, se separó todo el mundo porque no resistió la terrible prueba de una semana de heladera vacía. Dejémonos de joder, acá lo que no hay es ser. Hay mucho predicamento y hay mucha educación. Y la educación es terriblemente enferma cuando a vos te educaron para un problema que ya no existe. Por ejemplo, los que venían de Europa venían porque había hambre allá. Y entonces el que venía destruía una familia. Porque allá quedaba un hermano, quedaba una madre, quedaba un tío, quedaba un sobrino. Quedó la educación, como los perritos. La galletita mueve la patita. Entonces acá, cuando hay hambruna, todo el mundo tiene que romper la familia. ¿Ves que es educación eso? ¿De dónde está que la educación es buena? No, el televisor te está educando todo el tema. Hay educación buena y educación mala. Y la única educación buena es la que respeta al ser. De la misma manera que la observación de sí, que hablaba Gurdjieff y Nicole, la tengo que hacer una vez que tengo bien la percepción del recuerdo de sí. Cuando yo alcancé el recuerdo de sí, paso a la observación de sí. Porque si no, ¿desde dónde estoy mirando? ¿Vamos? Bueno. Entonces, estaban estas 4 áreas que hay que tener en cuenta, en donde el cristianismo, el sacrificio lo hace al mínimo. Bueno, en la medida de que hay masa, que hay paganismo, que hay conocimiento, pero un conocimiento para yo estar bien, el de al lado que se joda. Bueno, que hay solamente el poder del conocimiento. El conocimiento da poder, viejo. Bueno, cuando esto está bien lejos del ser, por lo menos del ser crístico, el sacrificio es monstruoso. El sacrificio es monstruoso. Eso es educación, viejo. Para el culo. Pero es educación. Pero eso es lo menos, eso es así. Bueno, y los entonces, jueguitos, después con los jueguitos que viven matando. Bueno, es una porquería. entonces, nosotros no. Es Nosotros veneno. empezamos con el sujeto. Vamos al ser. Le pedimos a Dios saber en qué medida podemos ayudar.
porque yo solamente voy a tener dignidad y derecho de ser si ayudé a mi hermano a ser, porque nadie tiene derecho a ser aquello por lo cual no se ha sacrificado. ¿Qué te hace perder individualmente una educación equivocada? Bueno, para empezar, una persona que tiene una educación equivocada no cultiva el bien. Es fácil. Sí. No decir, está todo bárbaro, pero vea, el bien brilla por su ausencia. No hay bien. Y hay ideas que se olvidan. Por ejemplo, el 1 olvida la idea de paciencia y tolerancia. La ira hace que vos te olvides de la paciencia y la tolerancia. Cuando estás enojado no tenés paciencia y no tolerancia. El orgullo hace olvidar la idea de que Dios es humilde. Cristo un tipo humilde. Se olvida totalmente. La mentira hace olvidar la idea de franqueza. Si no hay franqueza no hay ser. ¿A mí qué me sirve escuchar a una persona que no es franca? Si no tiene sinceridad, no sirve para nada. El tipo te está contando una novela. Como esas personas que uno tiene la desgracia, que en una época era muy común, ¿no? A mí me impresionaba mucho en la facultad, que de golpe a nosotros nos gustaba mucho leer. Entonces de golpe yo encontraba un libro, ¿viste? Y leí un libro y estaba copado. Y me encontraba con un tipo en la facultad y yo me daba cuenta que había leído el mismo libro, porque, ¿viste? Estas cosas como el bostezo se contaba. Pero el tipo me la contaba como que era una idea de él. Y a mí me impresionaba, porque decía, y ahora va a decir esto. Decía, pero boludo, ese libro también lo leí yo, ¿no? Esto no sos vos. Esto es que me copé con, pero no sos vos. Te tenés que bancar la cruz de no saber quién sos. Pero no tenés que salir corriendo a imitar la primer cosa que se te cruza por adelante. Tenés que ser vos, cueste lo que cueste. El 4, la envidia, pierde la idea del contacto con los orígenes. No, yo soy distinto, permanentemente. ¿Ves? La idea del contacto con el origen se perdió. La sabiduría, el 5, pierde el contacto con el desprendimiento. Un sabio, ¿a mí qué me importa que un tipo sea sabio? A mí me importa si la sabiduría le hace bien al conjunto. Porque para hacer la bomba atómica también tenés que ser muy sabio, pero, Dios mío, ojalá no hubiera nacido, hermano, ¿no? Por lo menos eso pensaría un japonesito. De Hiroshima y Nagasaki. Bueno, el 6, ¿no? El 6 lo que pierde es la idea de que el valor es un salto al vacío. Es el salto de Bartimeo, ¿se acuerdan el cieguito? Dice que revolvió el poncho y lo siguió a Jesús. Dice que venía Jesús y el otro gritaba, ¿te acordás que estaba al costado del camino? No, viejo, el valor siempre es un salto al vacío, porque si no, no es valor. Si la tanteaste, la tenés medida y si sabés a dónde cae, ¿dónde está el valor? ¿Ves? No. El 7, la idea que perdió es la idea del trabajo. El hedonismo quiere placer a cambio de no pagar nada, ¿no? Entonces el infantilismo hedonista lo que perdió es que el cultivo es el culto al trabajo. Claro. ¿No? Por eso acá el desastre es que nos metieron que es civilización y barbarie, cuando en realidad es civilización o cultura, porque hay civilizaciones que han sido monstruosas, como explicó Bergoglio en un reportaje muy cortito que le hicieron. Ojo con la civilización. Nosotros lo que pasa es que Argentina como civilización no ha sido invasora, pero hay naciones enteras que nacieron sobre la destrucción de otros. Y terribles, ¿no? Y hasta hay teoría del derecho, de que es la fuerza, ¿no? Claro, Spengler, que dice, la historia le ha dado siempre Inglaterra a la cabeza, la historia siempre le ha dado la razón al más fuerte, ¿no? Y se acabó, ¿viste? Y la historia la escribe el que gana, y etcétera, etcétera. No, el 7 cuando se olvida del ser, se le escapa la idea del trabajo. No siente alegría en la cultura del trabajo. Y nosotros, esto que estamos haciendo ahora, es trabajando.
Porque estamos pidiéndole a Dios, el trabajo por excelencia, saber quién somos. Y el 8 lo que pierde es la idea de la pureza. De la pureza. Empieza a ver que son todos corruptos, ¿viste? ¿Entendés? Y el tipo empieza a pulsear el poder, ¿no? Y te aleja de lo puro. Y el 9 pierde la idea del compromiso, de que estar acá es muy comprometido, es terriblemente comprometedor esto de estar acá y morirse dentro de unos años, ¿no? Es muy comprometido, es muy comprometido. O sea, claro, como tengo 60 años estoy perdiendo la paciencia, pero vos sabés que no vale la pena hablar con gente que no es capaz de amar, porque nunca la vas a convencer que tiene que amar para ser feliz. Entonces, a lo mejor, si vos te das cuenta que su educación le ha hecho caer su ser en el pozo más oscuro, rezar a Dios y tal vez tirar una estrellita, ¿no? Es decir, como una invitación. Pero más que eso no se puede. Más que eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, entonces el tema de hoy eran los 4 puntos cardinales que tiene mi inconsciente. ¿Cómo mi inconsciente? ¿De qué inconsciente colectivo voy a hablar si yo no sé qué es el pueblo? ¿No? Te viven hablando del prójimo, pero de aquí no tengo la más puta idea, ¿no? No. Y ahí nos obliga a hablar del prójimo desde la dignidad del prójimo. Yo no puedo hablar del prójimo desde lo que tendría que haber sido y de un desastre que no es. No puedo. ¿Cuáles son los puntos cardinales del ser? La oración, La oración. la moral, Sí, está. pero del Y inconsciente. el dogma El dogma El dogma, sí. y el y el sacrificio. sacrificio. Que están presentes en todas las religiones. Una religión, para que sea considerada una religión, tiene que tener estos 4 aspectos. Sí. Bueno, entonces estos 4 aspectos en mí tienen que andar bien. Por ejemplo, una persona sin dogma. Una persona sin dogma todavía no tiene la más menor idea de quién es. No, primero quiero saber quién sos. Y después empezamos a trabajar. Y después viene, bueno, a cambio, ¿cuáles son tus deseos? Porque el día que vos descubras tu verdadero deseo vas a ser feliz aunque no se realice. Ese es el secreto. Después, ¿cuál es la moral que limita tu investigación? Porque nosotros somos muy libres para investigar con el dolor ajeno, ¿no? Tiene que tener un cierto, ¿no? ¿Cuál es el dogma que te da tu identidad? ¿Y cuáles son tus sacrificios? ¿Dónde estás invirtiendo tus sacrificios? Bueno, cuando estas 4 cosas funcionan, la persona está bien con su pueblo, con su Dios y con él mismo. Pero en ese orden, primero Dios, después el pueblo y después vos. Sí. Y ahí terminamos. Muy bien, señor. Le cortamos aquí.